dinero me compré un remedio para ahogar mis penas y termino siendo mi condena. Solo encontré desolación. Con dinero intenté curar la enfermedad del alma, pero nunca encontré la calma. Eso solo está en tu salvación. Y es que el dinero puede comprar muchas cosas materiales, pero no las cosas esenciales, como aquellas que me has dado tú. Contigo tengo mucho más de lo que yo merezco. Contigo tengo mucho más de lo que un día soñé. Hola, hola a todos, tengan ustedes muy buenas noches. Estamos de regreso aquí en RC20 Nacional Radio Cristiana Bereshit desde Santiago del Estero, República Argentina, para todo el mundo, después de un pequeño receso de 2 días de estar ausente al aire. Bueno, porque el día lunes era un feriado nacional aquí en la República Argentina y ayer porque con unos pequeños inconvenientes. Pero hoy estamos aquí nuevamente para hacer tu radio RC20 Nacional. Radio Cristiana Bereshit, una radio que está destinada y está puesta en este lugar para poder compartir la palabra de Dios, y es que está comprometida también con la difusión de la palabra del Señor, de la forma más correcta de poder predicar la palabra de nuestro Señor, de nuestro Dios, de nuestro Salvador, Jesucristo de Nazaret. Así que Él es el centro de todo esto que estamos haciendo. Y bueno, muchas gracias por estar conectados. Gracias por mandarnos mensajes preguntándonos por qué no estábamos haciendo la radio. La verdad que muchas gracias a todos ustedes que se preocupan, todos aquellos que están del otro lado. Un abrazo para todos nuestros vecinos, queridos vecinos que nos escuchan, que se conectan día a día, noche a noche aquí para escuchar este programa de radio. A nuestro servidor, el pastor Alejandro Enrique, también a aquellos siervos de diferentes lugares de aquí de nuestra República Argentina y también de nuestro Santiago querido, y también por supuesto de diferentes partes del mundo que se conectan y bueno, nos escuchan. Muchas gracias por prestarnos los oídos. Nunca nos vamos a defraudar, porque escuchamos, leemos y predicamos de la palabra del Señor, y no queremos predicar otra cosa que no sea. No vamos a predicar de aquí cosas motivacionales ni nada de eso, que no está mal, estoy de acuerdo con ello, ¿no? Porque a veces es necesario también unas predicas motivacionales, pero estamos hablando en este caso de la palabra de Dios. Lo digo que pronto podamos tener una prédica si bien motivacional que te pueda motivar a seguir creciendo en la palabra de Dios, pero el principal motor de motivación para nuestras vidas debe ser la oración, el ayuno, la lectura de la palabra, por supuesto, y la predicación, el servicio al Señor. Así que siempre es Dios primero en todas las cosas. Bien, estamos escuchando de fondo contigo, Cristo Vence, nuestra cortina musical, bueno, del grupo allá de Medea, de Córdoba. Un abrazo grande para todos los cordobeses que nos escuchan. Un abrazo grande para el pastor Roger, también, que es ahí del Ministerio Medea, aquí en la ciudad de Santiago del Estero, en la provincia de Santiago del Estero, más precisamente en Frías, la ciudad de la amistad. Así que bueno, un abrazo para el pastor Roger, para todos sus hijos, para Gaby, Flogel. Y bueno, un abrazo grandísimo para toda la congregación, para todos los que nos escuchan también aquí, del Ministerio Medea de aquí de Santiago del Estero capital, madre de ciudades. También un abrazo grandísimo para todos ustedes. Bien, vamos a escuchar la música. Estamos escuchando Contigo de Cristo Vence.
Bien, estamos escuchando a Alex Rodríguez, Gloria al Padre, con unas música espectacular, la verdad, unos sonidos venidos del cielo. Así estamos escuchando hasta en RCB Internacional, Radio Cristiana Bereshit. Bueno, un abrazo grande para todos los que se están conectando, que Dios los bendiga mucho. Bienvenidos a RCB Internacional. Hoy tenemos para compartir la palabra del Señor, algo hermoso, unas enseñanzas muy buenas que, bueno, quizás en iglesia virtual he podido compartir la predica esta de lo que vamos a leer en el Evangelio de San Mateo. Y bueno, creo que es importante poder comprender todo lo que vamos a leer hoy día. Vamos a aprender de la palabra del Señor, como Jesús también usaba, digamos, la palabra de Dios para defenderse. Todos saben que estamos hablando de la tentación de Cristo, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver la palabra concretamente en un momento, mientras estamos escuchando de fondo a Alex Rodríguez, Gloria al Padre, una canción también muy buena, y pronto estaremos leyendo la palabra del Señor y por supuesto desglosándola de alguna manera para poder entender y comprender qué es y cuál es el mensaje que Jesús quiere decirnos hoy a través de su palabra, obviamente, por supuesto a través de la palabra, no de otra forma. Así que bueno, vamos a continuar escuchando la buena música. Conectate a la radio RCB escuchando la buena música cristiana. Vamos a bajar un poco el ritmo y vamos a escuchar al hermano Johnny, una canción muy linda. Advertencia traigo a ti, oh guerrero de Jehová, mandato traigo del cielo para que alerta puedas estar. Aunque a veces tú te has sentido débil y sin fuerzas para luchar, tengo que decirte, mi hermano, que solo en Dios podrás descansar, porque la espada ya no está en tu mano, y el escudo lo has tirado ya, y en tu pensamiento dices, bajo el enebro voy a descansar. Que volver de nuevo a la batalla y de nuevo volver a luchar. Tienes que llegar a la meta, porque así lo has prometido a Jehová. Sal del enebro, mi querido hermano, que no es tiempo de descansar. Tienes que volver de nuevo a la batalla y de nuevo volver a luchar. Tienes que llegar a la meta, porque así lo has prometido a Jehová. Recuerda cuando empezaste, rebosabas de gozo y paz, tus ilusiones eran grandes, solo querías para Dios trabajar. Pasaron tiempos y no te diste cuenta, miras tus manos y vacías están, te has dado cuenta lo que es esta vida, y tu conciencia no puede descansar. Ahora a tu lado se encuentra el Señor, y contigo prometió que estará. Te recuerdo que el reino de los cielos los valientes lo arrebatará. Anda y sé valiente, mi querido hermano, que el Señor a tu lado estará. Tienes que volver de nuevo a la
prometió una corona y heredar el reino celestial. Anda y sé valiente, mi querido hermano, que el Señor a tu lado estará. Tienes que volver de nuevo a la batalla, pues no es tiempo de claudicar. Él te prometió una corona y heredar el reino celestial, el reino celestial. Qué hermosa canción esta, ¿no? La verdad, estos galleguitos que están cantando, estos gallegos, la verdad son muy buenos. Qué buena la música. Qué bien, me encanta. Me encanta esta canción. Yo creo que la letra hay que escucharla. Bueno, está dentro de la playlist de la radio, está dentro de la lista musical de la radio. Y siempre la vamos a escuchar porque yo creo que hay que tener música de edificación. No solamente música sentimental, porque quiero que me entiendan, no quiero ser en esto falaz, o sea, no quiero decir una falacia, algo que no es. Pero hay dentro de la música cristiana mucha música sentimentalista o sentimental. ¿Qué quiero decir? No que hable del amor o de los sentimientos, sino que habla de las sensaciones. He sentido esto, he sentido aquello, he sentido lo otro. No es que esté en contra de las manifestaciones del Espíritu Santo. No, por favor, por supuesto que estoy a favor de las manifestaciones del poder del Espíritu Santo de Dios, pero a veces nuestra música está cargada de sentimentalismo, de sensaciones, de percepciones, y cero palabra, cero, digamos, como esta canción que te alienta a salir de debajo del enebro, que te alienta a conquistar el reino celestial, que te dice en las letras de la canción, con un ritmo, con una música singular, como es la música española, por supuesto, ¿no? No estoy haciendo apología de la música ni de nada, pero sí creo que hay un pequeño concepto, quizás en el cual estamos cerrados como cristianos, de querer transmitir lo que sentimos, nuestros sentimientos, nuestros deseos y cosas así, y no nos basamos en la palabra del Señor, nos basamos más bien en lo que nosotros sentimos, lo que percibimos, lo que pensamos, lo que interpretamos, lo que creemos que podemos decir o cantar. Pero qué bueno que es poder escuchar música edificante, ¿no? Que te conecte con Dios, pero que te conecte con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es el Verbo, es Jesucristo. Puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, nos se ve decir nuestro pastor, que ya ha partido con el Señor. Él nos decía que puesto los ojos en Jesús es puesto los ojos en la palabra, porque Jesús es el Verbo. Eso lo hemos podido estudiar en el estudio de San Juan, capítulo 1, donde hablamos de la preexistencia de Cristo, como Jesús existía antes de que haya nacido, cómo podía decir eso, ¿no? Y bueno, por eso ahí en el Evangelio de San Juan, el apóstol San Juan, o el evangelista, como le quieran decir, muchos le llaman así evangelista también, él interpreta de alguna manera la palabra de Dios y se da cuenta de que desde este mundo con fe se mueven montañas, con fe se mueve la mano del Dios poderoso sobre ti. Con fe se vence este mundo, con fe se mueven montañas, con fe se mueve la mano del Dios poderoso sobre ti. Si tú crees en lo que aún no ves, Dios te lo concede, confía en Él. Y diga el débil, fuerte soy, y diga el pobre, rico soy, diga el enfermo, sano soy, y diga el cautivo, libre soy. Y diga el débil, fuerte soy, y diga el pobre, rico soy, diga el enfermo, sano soy. Fuerte soy, y diga el pobre, rico soy, diga el enfermo, sano soy, y diga el cautivo,
cautivo, libre soy. Y diga el débil, fuerte soy. Y diga el pobre, rico soy. Diga el enfermo, sano soy. Y diga el cautivo, libre soy. Y diga el débil, fuerte soy. Y diga el pobre, rico soy. Diga el enfermo, sano soy. Y diga el cautivo, libre soy. Y diga el débil, fuerte soy. Y diga el pobre, rico soy. Diga el enfermo, sano soy. Y diga el cautivo, libre soy. Ten la fe de Dios, llama las cosas que no son como si fuesen ya. Ten la fe de Dios, llama las cosas que no son como si fuesen ya. Muy bien, así estaba pasando una canción buenísima del árbol con fe. Así que bueno, esta es una palabra buenísima. Esta canción es una canción buenísima. Bueno, estamos con todo a full con la música cordobesa del Ministerio Medea, así que bueno, vamos a seguir adelante. Vamos a buscar la palabra del Señor directamente ya. Mateos capítulo 4, versículo número 1, tentación de Jesucristo. Es una palabra que hemos quizás muchos han escuchado a través de Iglesia Virtual, que hemos enviado el audio, pero hoy vamos a escucharlo nuevamente y vamos a ver en verdad y a transmitir para todos ustedes que nos escuchan aquí en el SB Internacional, Santiago del Estero, República Argentina, y para todo el mundo, por supuesto, para que puedan escuchar todos ustedes también. Bien, vamos a leer la palabra del Señor. Dice así: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre, y vino a él el tentador. Le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está, también no tentarás al Señor tu Dios. Y luego otra vez el diablo le llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Amén. Entonces el diablo le dejó, y he aquí vinieron los ángeles y le servían al Señor. Amén. Hasta luego la palabra del Señor. Gloria a Dios. Vamos a darle, por supuesto, un aplauso al Señor. Bien, es importante entender algo tremendo que está pasando aquí en este momento. Jesús había sido llevado por el Espíritu al desierto, como podemos entender que es el Espíritu Santo. Está definido aquí con mayúscula, todos sabemos que es a través del Espíritu Santo que ha sido llevado al desierto para ser tentado. Es decir, esto era un plan que estaba ya en las manos de Dios, y Jesús sabía que tenía que ir para ahí, y el Espíritu Santo sabía que tenía que llevarlo a ese lugar, porque tenía que pasar y tenía que demostrarnos a todos nosotros algo tremendo que estamos por ver hoy, que estamos por analizarlo de alguna manera, para que podamos entender de verdad que Jesucristo es el Hijo de Dios también, por ese lado, ¿sí? Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Sí, hay muchas veces que no entendemos la humanidad de Cristo, o no entendemos lo que es la unión hipostática, es decir, las dos naturalezas en un solo cuerpo, la divina y la naturaleza humana, las dos naturalezas en un solo cuerpo, en el cuerpo de Jesús. Jesús era 100% Dios y 100% hombre. Esa es la unión hipostática, se les llama así. Jesús había ayunado 40 días y 40 noches y tuvo hambre, por supuesto, era humano, como todos nosotros podemos llegar a tener hambre. Y vino a él el tentador. Entonces recién aparece el tentador luego de que él ha tenido hambre, y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Es decir, Jesús solamente al tener hambre recién ha venido el tentador. ¿Por qué? Porque esto nos demuestra a nosotros que
Jesús no podía ser tentado de otra forma para parecerse a nosotros, para que sea semejante a nosotros, como dice en la carta a los Hebreos, que Él sufrió, digamos, tentaciones semejantes a las nuestras, y que se compadece de los que son tentados. ¿Por qué? Porque Él las ha sufrido también. Aquí en este caso, como Jesús no podía ser tentado por la concupiscencia de su corazón, porque Jesús era 100% santo y 100% Dios, no podía ser tentado a raíz de su concupiscencia, porque no tenía concupiscencia en el corazón, es decir, malos sentimientos, malos deseos, pero sí tenía hambre, es decir, un deseo de comer o una necesidad de comer, sea como le quieras decir, pero él tenía hambre. Entonces ahí recién aparece el tentador. ¿Por qué? Porque Jesús no nos podía demostrar de otra forma que no sea esta, ¿no es cierto?, de que Él podía resistir a la tentación. Entonces el diablo le dice: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y bueno, Jesús, si Él cedía, nos estaría diciendo de que sí podemos caer y ceder ante la tentación. Y Él se arruinaría el plan de Dios de salvación y de redención de nuestras almas al ceder a la petición, ¿no es cierto?, o al descaro que el enemigo de Dios había tenido con Jesús, y de decirle así de esta manera, de que convierta las piedras en pan. Él sabía, el diablo, que Jesús tenía el poder para hacerlo. Jesús sabía que Él también tenía el poder para hacerlo. Pero ¿qué pasa? Jesús le contesta con la palabra de Dios. Le dice: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aquí tenemos que entender algo, que no solamente de pan vivirá el hombre, y todos pensamos que no, que tenemos que trabajar por el pan. Pero Dios nos habla en su palabra que no trabajemos por el pan, por la comida, sino que trabajemos por aquello que no perece. ¿Sí? Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces nosotros vamos a tener vida en la palabra de Dios. Aquí está testificando el Señor algo tremendo y glorioso, que tenemos que entender y comprender, de que en la palabra está la salida. Jesús ha usado el versículo de Deuteronomios 8:3 para poder decirle esto. Es decir, Jesús ha leído la palabra. Bueno, ya vamos a entrar en este tema de la lectura de la palabra, la condición de Jesús como Dios, la condición de Jesús como Hijo de Dios y la condición de Jesús como hombre. Vamos a ver, no estoy hablando ahí de la unión hipostática, estamos hablando de 3 características que tenía Jesús y 3 condiciones que tenía Él para ver e interpretar la palabra de Dios. Ya vamos a ver por qué. Ya me van a entender por qué les digo esto. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Si esta es otra cosa. Aquí vemos cómo el Señor es llevado por el enemigo a un lugar, a la ciudad santa, y lo puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti. Es decir, aquí el diablo usa exactamente la palabra. Vuelve a usar nuevamente la palabra del Señor. Vuelve a usar la palabra del Señor en el Salmo 91:11 y Salmo 91:12. Entonces, aquí vemos nosotros cómo el enemigo usa esta palabra. ¿Para qué? Para agarrarlo y tratar de atraparlo al Señor, y que pueda romper con la palabra de Dios, y que pueda romper con el plan de redención y de salvación al mundo. Entonces Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios, en Deuteronomio 6:16. Aquí vemos que Jesús vuelve a usar 2 veces la palabra. El diablo usa una vez la palabra. Es decir, que el enemigo puede usar la palabra de Dios para poder atraparnos, para poder derribarnos. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado. Por eso es que no tenemos que torcer la palabra de Dios para nuestro lado, como muchas veces lo hacemos. No hacerlo hablar a Dios cosas que Él no ha dicho. Por ahí decimos: Dios me ha dicho, Dios me ha hablado, Dios me ha mostrado, Dios esto, y por ahí es más nuestra inclinación hacia lo que nosotros pensamos o creemos o que necesitamos que Dios nos diga, y no la palabra de Dios tal cual puramente está escrita y con el sentido y la intención por la cual ha sido escrita. Entonces vamos a ser claros en eso, tenemos que entenderlo. El diablo ha usado la palabra de Dios. Eso nos está demostrando, nos está evidenciando de que
tanto Dios como el diablo pueden usar la palabra. Jesús ha usado la palabra, pero el diablo también. Nosotros no tenemos que ser parte de esto, de usarla mal a la palabra. El diablo la ha usado a la palabra con malicia. Aquí está un gran problema y un terrible problema en el corazón del hombre, la malicia del corazón del hombre. Miren, queridos hermanos, querido amigo, vecino que me escuchas del otro lado, yo sé que muchas veces nos creemos buenos, nos creemos super santos porque vamos a la iglesia, nos creemos que somos los mejores porque vamos a la iglesia o porque acudimos y decimos no, los pecadores, el mundo que está perdido. Pero nuestra obligación es orar por el mundo, nuestra obligación es orar por los que nos maldicen, bendecir a los que nos maldicen, orar por los que nos persiguen y tantas cosas que nos enseña Jesús aquí en este mismo Evangelio de San Mateo, que tenemos que tenerlo en cuenta, queridos amigos, a partir del capítulo 5 en adelante, leerlo. El Sermón del Monte es un sermón larguísimo que Jesús ha tenido sobre audiencia atenta y Él les ha enseñado algo importantísimo y algo tremendo que ha sido toda esa enseñanza en los capítulos siguientes. Entonces tenemos que aprender a utilizar la palabra de Dios, no con malicia, no para derribar, no para matar, no para destruir, no para tentar, sino tenemos que usarla para pelear contra el diablo. Jesús la ha usado contra el enemigo y el diablo la ha usado contra Jesús. Entonces la palabra de Dios se puede usar mal o mal usar. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos con esto. Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Jesús le contesta al diablo luego de que le hace esta propuesta, le dice lánzate desde aquí, desde el pináculo del templo. Y Jesús le contesta con la palabra de Deuteronomio 6:16. Entonces le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Miren la intención del diablo, él quiere que nosotros le adoremos. Con nuestra música, con nuestras voces, con nuestro cuerpo, con nuestro tiempo, con todo quiere que le adoremos. Pero nosotros no le vamos a dar la adoración al diablo, sino solamente se la vamos a dar al Señor. Y dice el Señor, dijo entonces Jesús en el verso 10 estoy. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿A quién tenemos que adorar? A nuestro Dios. Y aquí tenemos que servir a nuestro Dios. Miren ustedes que aquí dice adorar, dice primero, y luego servir. Es decir, que tenemos que tener, a los que servimos a Dios, lo que nos quiere decir concretamente el Señor, es esto, que primero tenemos que adorar. Es decir, que tenemos que tener una vida de adoración. Tenemos que tener una vida de intimidad con Dios para poder luego sí servirle al Señor. Esto es algo, digamos, producto del sentido común, ¿no? Dios, aunque usted no lo crea, o usted no lo piense así, o piense que Dios es un ser que está sentado en su trono y inmutable y que no, Dios tiene sentido común en su palabra. Él ha inspirado a los santos escritores de la palabra de Dios y su palabra misma es una inspiración, es la palabra salida de la boca de Dios. Aquí está diciendo, no solo de pan el hombre vivirá, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, y que yo diría que ya ha salido. Yo puedo decir, hoy mismo Dios me está hablando. ¿Y de qué forma está hablando Dios? Y a través de la palabra. Dios me ha hablado hoy. ¿Y de qué forma te ha hablado Dios? Y a través de la palabra. ¿Por qué? Porque es la profecía mayor y la profecía más segura que hay. No es que descrea de los profetas. Hay profetas que... Hay muchos... hay profetas que de verdad hablan de la palabra de Dios y dan un mensaje de parte de Dios. Por lo general no son buenos los mensajes de Dios, ni las profecías son buenas cuando vienen de parte del Señor, por lo general, pero porque Dios nos quiere corregir. Pero hay otros profetas que exageran y se van, y Dios tenga misericordia de ellos, de los que profetizan y hablan cosas que no son, que son producto de su propio pensamiento, de su propio deseo de querer impresionar y no sé qué otras cosas más. Pero bueno, lo dejamos, hacemos un paréntesis, cerramos el paréntesis y vamos a la palabra del Señor. Primero tenemos que, dice, adorar, tener una vida de adoración, de inclinación al Señor, de reverencia a Dios, intimidad con Dios, y luego sí servirle en ese orden. Entonces el diablo quiere que nosotros le sirvamos a él, pero nosotros no le vamos a servir al diablo, sino vamos a servir al Señor.
Pero aquí tenemos algo importantísimo. Dios, en este caso Jesús, ha usado la palabra para poder luchar contra el diablo. El diablo ha usado o ha mal usado la palabra para tentarlo a Jesús. Jesús ha interpretado la palabra. Pero ahora hay una pequeña pregunta que podríamos hacer o podríamos tenerla en cuenta, ¿sí? Jesús sabía de la palabra aquí de Deuteronomio capítulo 8, 3, Deuteronomio 6, 16, Deuteronomio 6, 13. Jesús sabía la palabra porque era Dios. Es una posibilidad, por supuesto que sí. Sabía la palabra porque era hijo de Dios, digamos que estaba en una condición humana como hijo de Dios, al igual similar a la nuestra. Por eso Jesús es nuestro hermano mayor. Y nosotros nos convertimos a través del Espíritu Santo, del nuevo nacimiento, nos convertimos a personas similares a Cristo y reflejamos a Cristo. Él sabía por esa condición, conocía de la palabra de Dios, por ser, hijo de Dios por medio de la revelación. Una es por ser Dios, otra es por ser hijo de Dios mediante la revelación, o conocía la palabra porque la había leído como hombre, como nosotros. Es compleja la pregunta, ¿no? Porque hay tres posibilidades. O puede ser que de las tres posibilidades haya usado las tres. El hecho de ser Dios lo convertía en una persona, un ser que podía, que llevaba la Biblia, la palabra dentro de él, porque él mismo la había enviado a que le escriban. Él era el autor divino. Después están los autores humanos. Pero él era el autor divino, entonces él sabía la palabra, conocía la palabra. La otra era que por medio de la revelación del Espíritu Santo él podía saber, determinar, decir tal palabra, tal palabra, tal palabra. Por revelación, como él mismo ha dicho, ni siquiera piense que van a decir ustedes delante de los magistrados y de las autoridades o de los concilios cuando vayan, pues simplemente abran su boca y yo voy a poner palabra en su boca. Eso es una parte también importantísima, pero cuando vos estás ante un concilio donde estás siendo amenazado, donde estás siendo vituperado, donde estás siendo juzgado posiblemente, ese es el contexto de la palabra. Ahora Jesús no te dice que en todo momento va a poner palabras en tu boca, sino está hablando de una situación específica. Eso también tenemos que entender de acuerdo al contexto de la palabra. Está hablando de los últimos tiempos, cuando vamos a ser perseguidos. Pero aquí, esa es una. Mediante la revelación, digamos que Jesús podría haber sabido eso, o habrá leído la palabra. Mira, más allá de cuál haya sido la forma o el método en el cual Jesús haya aprendido la palabra, nosotros como iglesia tenemos algo que tenemos muy en cuenta. Una cosa y descuidamos la otra, y que eso no debemos hacer. Una es que nosotros nos llevamos, como decía al principio, de nuestras revelaciones, de nuestras visiones. Leemos un fragmento de la palabra y ya directamente hacemos una prédica de 2 horas. Leemos 2 versículos y hacemos una prédica de 2 horas y hablamos de nuestro testimonio, de nuestra forma de ser, del crecimiento de la iglesia, de cómo se maneja la iglesia, cuáles son los dogmas, por decirlo de alguna manera, o cuáles son los estatutos de la iglesia, etcétera, 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 ¿sí? Pero esa sería una forma, pero nosotros descuidamos mucho la otra forma, la que posiblemente Jesús haya usado. Estoy diciendo posiblemente, ¿no? No estoy diciendo que sea así. Posiblemente la haya usado. ¿Cuál es? La lectura y el estudio de la palabra. Dios le decía a los religiosos de la antigüedad, le decía, escudriñad las escrituras porque ustedes piensan que en ella hay salvación. Ahora, nosotros sabemos que la palabra de Dios es viva y es eficaz, si bien no está dentro del contexto de lo cual estoy hablando, porque otro día vamos a hablar qué significa esa palabra. No es un contexto real el que estoy dictando ahora, pero es para que entendamos cómo es la palabra, es viva y eficaz y más importante que espada de 2 filos. Pero Jesús le decía a los antiguos religiosos, les decía, escudriñad las escrituras porque ustedes piensan que ahí está la vida eterna.
Jesús mismo decía que la palabra de Dios o la palabra del Señor era la vida eterna. Yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, decía Jesús. Es decir, Él era el verbo, Él era el camino, Él era la palabra. Él es la palabra, el verbo hablado. Entonces, nosotros descuidamos esa parte. También el Espíritu Santo dice, Dios, el escritor, digamos, Juan el apóstol Juan o Juan el evangelista, él dice que el Espíritu Santo nos iba a recordar todas las cosas, eso decía Jesús. Nos iba a enseñar y nos iba a recordar todas las cosas. Pero ¿cómo te va a recordar algo que vos no has aprendido? ¿Cómo te va a recordar algo que no has leído? ¿Cómo te va a recordar algo que no has estudiado? Algo que no has profundizado o que no has escudriñado. ¿Cómo va a hacerlo? Dios no es mágico. Dios no es magia, como a veces pensamos. No. Sino que Dios es todopoderoso. Eso no queda ninguna duda. Que no quepa ninguna duda. Dios es todopoderoso, es omnisciente, es omnipresente, es omnipotente. Ahora, nuestra condición humana nos limita. Y nosotros lo queremos limitar a Dios. Entonces no podemos permitirnos limitarlo a Dios. Entonces tenemos que estudiar la palabra, leer la palabra, enseñar de la palabra, pero no sin antes haber estudiado, no sin antes haber buscado la palabra de Dios y haberla escudriñado. Entonces así vamos a tener de qué hablar de la palabra y decir por qué Jesús ha usado aquí Deuteronomios 8.3, Deuteronomios 6.16, Deuteronomios 6.13, si él no conocía de la palabra. Ahora en su condición divina o su condición de hijo de Dios, puede haber sido, pero en su condición humana, como nosotros, hablo de escudriñar la palabra, de la lectura de la palabra. ¿Cómo ha hecho? Entonces, queridos hermanos, tenemos que volver a la palabra de Dios. Esa es la intención del mensaje para toda Latinoamérica. Volver a la lectura de la palabra. Volver a estudiar la palabra. Mira, yo te voy a decir una cosa, querido hermano, que se me ha quedado en el tintero, pienso el otro día. Para nosotros es muy fácil decir hoy empoderamiento, empoderarse, empoderado. Todos los predicadores de Latinoamérica utilizan la palabra esa y utilizan la palabra, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, proceso. ¿Qué te pasa? Estoy en un proceso. ¿Qué tienes? Estoy en el proceso. Pronto vas a salir del proceso, sí, porque estás en un proceso. Y se pega esas muletillas, por decirlo de alguna manera, porque no son nada, no tienen ningún significado profundo, ni bíblico, ni nada. Simplemente son palabras costumbres de decir, porque un predicador ha dicho y todos comienzan a decir lo mismo. Empiezan a decir palabras sobrenatural y todo sobrenatural, por lo sobrenatural, por lo sobrenatural, lo sobrenatural. Y ese tiene un contexto discutible o polémico, esa palabra sobrenatural. No vamos a entrar en ese detalle porque no quiero ahondar. También decimos otras palabras, por ejemplo, ¿cómo era esta palabra? No recuerdo bien, pero bueno, ya me voy a acordar algo sobre multi, no me sale la palabra en este momento. Pero todos quieren hacer palabras rebuscadas de costumbres de diferentes autores y quieren agregar. Y cuando nosotros decimos porque la hermenéutica, porque el axioma de Dios, porque cuando decimos la exégesis y exégesis o exégesis, decimos la unión hipostática, la transustanciación y otras palabras que son netamente teológicas. Malas palabras. No, hermano, no hable de eso porque el pueblo no entiende, el pueblo no sabe.
Pero ¿cómo puedes familiarizarte? Mi idea es, esto ya estamos extra bíblico, ¿no? Esto es extra bíblico, esta es mi opinión. Esa simplemente es mi opinión. Yo digo, ¿cómo nosotros podemos familiarizarnos con este tipo de palabras? Empoderamiento, proceso. Hoy dice, antes decíamos voy al culto, luego dice voy a la iglesia y ahora voy a la conferencia. Entonces, ¿cómo podemos? Multinivel es la palabra. Porque los multiniveles de la palabra de Dios, porque los multiniveles del reino de los cielos, porque el multinivel de aquí, el multinivel de allá, y el multinivel de aquí, multinivel del otro lado, y te familiarizas con esas palabras que no te conducen a ningún lado, que no tienen ninguna profundidad. Que lo mismo decir proceso que decir prueba o decir estoy en una situación difícil es lo mismo, no tiene ningún sentido. Y nos llenamos la boca y todos los predicadores, perdónenme que les diga, pero cero originalidad, hermano. Si es que ser original, Dios es original. No puede ser una copia. Yo no puedo andar copiando prédicas de otros, formas de predicar de otros, te pueden salir naturalmente. Yo no digo que no, a veces todos tenemos una referencia en esta tierra y qué lindo sería poder tener una referencia que sea Cristo. Pero como nunca hemos oído la voz de Cristo en la forma de predicar, sino solamente a través de los evangelios, que es algo escrito, pero no digo que no puedas por ahí tener una prédica así, pero yo digo empezar con multinivel, porque es una palabra nueva, que sea moderna. O sea, por favor, hablamos de hermenéutica, hablamos de eso no te familiariza, no, eso no va, no, esa palabra no, pues, no, hermenéutica tienes que saber que es hermenéutica, al menos como hijo de Dios, como embajador de Cristo, querido hermano, tienes que saber qué significa hermenéutica. Perdóname, yo tampoco lo sabía, he tenido que estudiar para saber esto, he tenido que investigar, he tenido que escudriñar, por decirlo de alguna manera. Y me he encontrado con un mundo cristiano tan apático en ese sentido, porque nos familiarizamos con palabras y dicen, no hable difícil, hermano, usted está predicando muy difícil, está usando palabras como hermenéutica, que sabe el pueblo de hermenéutica, que sabe el pueblo de exégesis, eso ya es muy profundo, por favor, retráctese, hable de un lenguaje más fácil que el pueblo pueda entender, y empezamos a hablar de multiniveles, de empoderamiento, y hablamos de otras cosas y familiarizamos al pueblo con sobrenatural, familiarizamos al pueblo con esas palabras y no somos capaces de familiarizarlo con una palabra teológica, al menos que tenga un sentido y un contenido profundo de cómo aprender y cómo crecer en la iglesia del Señor. Y estamos fallándole al Señor como predicadores. ¿Cómo vas a andar copiando palabras de otros? Séte original. Tener tu personalidad como predicador. ¿No ha visto usted? Nunca ha escuchado a los cantantes que todos le imitaban antes me acuerdo. Y qué vergüenza, ¿no? Qué vergüenza, qué papelón. Todos los cantantes de aquí de Argentina, de otros lados, parecían que eran mexicanos todos. ¿Y por qué parecían que eran mexicanos? Porque le imitaban a Marcos Witt. Está bien, es un referente de la música, ha sido un gran referente de la música, no lo vamos a negar, ni vamos a decir nada de Marcos Witt, nada malo de él, no es la intención de este programa. Pero sí que todos cantaban como mexicanos, todos hablaban como mexicanos y hablaban así que no se les entendía bien lo que hablaban y compadre de aquí, que está, no sé cómo más decían, no sé qué palabras usaban y todo parecían mexicanos. Porque le imitaban a Marcos Witt, pero ¿dónde está tu personalidad? ¿Dónde está tu tinte de cristiano? ¿Dónde está tu tinte de hombre que tiene una personalidad? O de mujer que tiene una personalidad. ¿Por qué no? ¿Por qué tienes que estar imitando a otros? Bueno, y así estamos hablando de esto y descuidamos escudriñar la palabra, leer la palabra. Descuidamos el estudio, que también es parte de lo que le estoy diciendo. La hermenéutica son las herramientas, los métodos, las formas para poder buscar y extraer las herramientas para extraer un sentido de la palabra de Dios, el sentido que el autor divino, tanto el autor divino como el autor humano,
le han dado el sentido para una audiencia determinada de acuerdo al tiempo, el estado, el momento, la historia y en todo el contexto en los cuales ellos vivían. Nosotros tenemos que entender eso para poder sacar y extraer, hacer esa exégesis, esa famosa palabra que nadie quiere escuchar y nadie quiere aprender, esa famosa exégesis, extraer el sentido original para poder luego sí aplicarlo a nuestra vida, aplicarlo. Lo que implicaba era para la audiencia original, eso es lo que implica. Entonces no tenemos que buscar la implicación, pero la aplicación es para nosotros, para nuestros tiempos, en el contexto de la palabra de Dios. Y todo eso nosotros ignoramos, como también lo hacía, también era mi responsabilidad, yo mucho tiempo lo he ignorado. Pero hoy te lo estoy enseñando, hoy te lo estoy diciendo, te lo estoy explicando. ¿Para qué? Para que podamos entender todos la palabra de Dios y podamos profundizar y nunca caigamos en una herejía o decir algo incorrecto de la palabra de Dios. Por eso expongo esto que hoy estoy hablando, que hay un factor o una área en el cual los cristianos descuidamos, que es la parte humana de Jesucristo, que Él ha leído la palabra y la ha interpretado. Todos los autores bíblicos han leído y han interpretado la palabra de Dios del Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento no existía. Entonces han buscado las riquezas de la literatura o de la liturgia o del lenguaje griego, que es un lenguaje riquísimo, derivado de uno de los primeros lenguajes del mundo, y han buscado esa riqueza para poder transmitir. Entonces tenemos que respetar la gramática de las palabras para poder interpretarlo bien. Todo eso estamos lejos y tenemos miedo de decir gramática, tenemos miedo de decir contexto porque nadie va a entender y se enojan con los que predican así, dicen no, difícil es de entender, mientras nos acostumbramos y nos familiarizamos con otras palabras que no tienen ningún sentido, ni ninguna profundidad, ni ninguna intención bíblica que te pueda servir para nutrirte, para hacerte crecer. Cuando se habla de cosas reales, verdaderas e importantes, como por ejemplo es el estudio de la palabra de Dios o las palabras o términos teológicos, ahí todos decimos no, es difícil, no se entiende, que mal, ni siquiera te acostumbras. En mi teoría, el pueblo de Dios se tiene que acostumbrar a oír la palabra hermenéutica, la palabra exégesis, la palabra escatología. Tiene que acostumbrarse a escuchar, porque somos los embajadores de Cristo en esta tierra. No puede ser que ignoremos eso. Mientras nos meten otras palabras que son infructuosas, que no nos dan fruto, multinivel, nos meten sobrenatural y todos hablan de sobrenatural, nos inculcan esas palabras, nos inculcan la palabra conferencia, ya no es más predicación, ya no es más culto, ya no es más ir a la iglesia, ahora es conferencia. Si bien los tiempos han cambiado, y entiendo, no quiero decir que en ese sentido eso esté mal, pero podemos hacer eso. Pero también vamos a acostumbrarnos a oír esas palabras y que no sean malas palabras para los cristianos, porque estamos negando un área importantísima la cual Jesús la ha usado. Estamos negando las cosas, las herramientas, los métodos, las formas que los antiguos, los autores bíblicos, ¿no es cierto? Los autores humanos bíblicos han escrito y han utilizado la palabra de Dios y han usado la hermenéutica, han usado la exégesis para interpretar el Antiguo Testamento, la implicancia de eso y aplicarlo al Nuevo Testamento para que nosotros podamos entender eso y podamos aprender de la palabra de Dios y caminar en la rectitud que Cristo quiere que nosotros caminemos. Entonces, concluimos. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que de alguna manera acostumbrarnos a oír esas palabras, familiarizarnos con esas palabras para luego generar un interés. Así luego podemos estudiar lo que significan, podemos estudiar lo que Dios quiere, de qué manera podemos aplicar a nuestras vidas para poder aprender de la palabra del Señor. Esta es el NSB Internacional, Radio Cristiana Bereshit, desde Santiago del Estero, República Argentina, luego de un pequeño receso de 2 días de habernos apartado del aire, pero bueno, hoy estamos aquí nuevamente, haciendo este mensaje de la tentación de Jesús en el Evangelio de San Mateo capítulo 4, versículo número 1 en adelante, y de cómo Jesús ha usado de alguna manera la palabra de Dios, posiblemente como Dios, otras pueden ser como Hijo de Dios, es decir, que Dios se la ha revelado, otra porque era el autor, el dueño de la palabra, y la otra puede haber sido también el hecho de que Jesús como humano, como persona, como ser humano, ha leído la palabra de Dios y la ha interpretado de la mejor manera, porque bueno, obviamente es Dios.
y era hijo de Dios y es hijo de Dios. Entonces, pero nosotros no tenemos la facultad de ser Dios, tenemos apenas la facultad de ser hijo de Dios, pero apenas digo en comparación a Cristo, ¿no? Pero nuestro factor humano, nuestro perfil humano nos permite a nosotros estudiar la palabra de Dios y debemos darnos ese espacio para poder estudiar la bendita y sagrada palabra de Dios para poder comprenderla y predicarla y enseñarla. Así que bueno, un abrazo grande desde aquí, desde Santiago del Estero, un abrazo grande para todos aquellos que nos escuchan, para todos nuestros hermanos, amigos desde Cuba, desde el Ecuador, desde diferentes lugares del mundo. Quiero despedirme de ustedes con una canción también del grupo de Medea, una canción muy pero muy buena, Dios de Esperanza. Es una canción que me llena el alma y el corazón, así que vamos a escucharla, así nos despedimos. Será hasta mañana, Dios mediante, que Dios los bendiga. Gracias por conectarte en la radio, gracias por estar ahí del otro lado. Nosotros estamos aquí felices de poder hacer este programa y de compartir con ustedes la palabra del Señor y compartir con ustedes el mensaje, ¿no es cierto?, que nos pueda llevar a crecer cada día más en el Evangelio como cristianos y como hijos de Dios. Que Dios los bendiga mucho. Será hasta mañana, Dios mediante. Nos despedimos con Dios de Esperanza. Puedes cambiar mi corazón, todo lo puedes, oh gran Señor. Tu amor es grande e incomparable, Jesús mi Señor. No existen para ti los imposibles. Puedes cambiar mi corazón. Todo lo puedes, oh gran Señor. Tu amor es grande e incomparable, Jesús mi Señor. Tú eres Dios de esperanza, donde yo encuentro la calma. Visitas mi alma por la madrugada y llenas mi corazón. Los milagros existen, para Él no hay nada imposible. No existen barreras, tampoco fronteras para tu poder, Señor. Tú eres Dios de esperanza, donde yo encuentro la calma. Visitas mi alma por la madrugada y llenas mi corazón. Los milagros existen, para Él no hay nada imposible. No existen barreras, tampoco fronteras para tu poder, Señor. Tú eres Dios de esperanza, donde yo encuentro la calma. Visitas mi alma por la madrugada y llenas mi corazón. Los milagros existen, para Él no hay nada imposible.
Señor. Tu amor es grande e incomparable, Jesús mi Señor. No existen para ti los imposibles. Puedes cambiar mi corazón. Todo lo puedes, oh gran Señor. Tu amor es grande e incomparable, Jesús mi Señor. Tú eres Dios de esperanza, donde yo encuentro la calma. Visitas mi alma por la madrugada y llenas mi corazón. Los milagros existen, para él no hay nada imposible. No existen barreras, tampoco fronteras para tu poder, Señor. Tú eres Dios de esperanza. Tú eres Dios de esperanza, donde yo encuentro la calma. Visitas mi alma por la madrugada y llenas mi corazón. Los milagros existen, para él no hay nada imposible. No existen barreras, tampoco fronteras para tu poder, Señor. Tú eres Dios de esperanza, donde yo encuentro la calma.